Buenas noches. Hoy en este video le hablaré sobre la instrumentación en cuestión de un contrato de compra-venta. Primeramente, tenemos que hablar de su de su primer instrumento. En este caso es el proemio o encabezado. En esta parte, en este caso se da los datos sobre qué actos está hablando el contrato, quiénes son las partes que están en el contrato, o sea, quién es la parte, en este caso, vendedora, y quién es el vendedor y la parte que compra. En estos casos, como vamos a presentar este contrato ante notario, en ese instrumento privado ante notario, en el proemio se tiene que estipular la fecha en la que se está celebrando el contrato, quiénes son las partes y principalmente quién es el notario que está dando su fe. En este caso iniciaría con la fecha, el proemio inicia con la fecha en la que se está celebrando el contrato, dónde se está celebrando el contrato, quién es el notario, dónde está ubicado su despacho, cuál es su número de notario y ante qué entidad está registrado el notario. Una vez estipulado esta información, se deberá luego dar la información del comprador y el vendedor. Quiénes son, si es de una empresa particular, si está participando nada más dos personas físicas, una persona moral y una física. En este caso vamos a hablar sobre bienes inmuebles, así que podemos decir que es una persona física y una persona moral. Bueno, ahora después del provieno viene lo que viene siendo las declaraciones. ¿Qué son las declaraciones? Es cuando ambas partes que intervienen en el dicho contrato de compraventa hablan sobre los hechos a los que los llevan a esto, es decir, bajo protesta de decir verdad, declaran que son, por ejemplo, tal persona con capacidad de contratar, mayor de edad, que es dueño de tal bien inmueble. En estas declaraciones generalmente el que vende, el que es dueño del bien inmueble, tiene que declarar dónde está ubicado el bien, en qué calle, qué condiciones hay, en el sentido de que está cerca del bien ubicado, es decir, si hay más casas, si hay algo, cuánto mide el terreno, el bien inmueble, con cuántas habitaciones cuentan, cuánto mide cada habitación, el número de la casa, toda esa información que puede escribir bien el vendedor la tiene que dar en las declaraciones. Una cosa más que se me olvidó decir de las declaraciones del vendedor es que tiene que dar también a conocer el valor y el valor que tiene el bien inmueble, el número catastral y el documento por el cual está escrita ante el registro público. Entonces, el comprador, lo que viene siendo el comprador declara que es una persona física con capacidad de contratar, mayor de edad, mexicano, y su información básica sobre quién es y si es capaz de. Ahora viene lo que viene siendo el clausulado. ¿Qué es esto? En un contrato siempre hay tres tipos de cláusulas. En este caso puede ser las cláusulas esenciales, es decir, que sí por sí estas cláusulas deben existir para que den origen, porque es donde se expresa la voluntad de las partes de contraer o de llevar a cabo, la razón de por qué, y en sí lo que viene siendo la motivación de ambos económica para llevar a cabo el contrato. Un ejemplo del contrato, en el contrato de compraventa sería, de una cláusula esencial sería más que otra, que tal persona, en este caso podemos decir un club, un negocio de venta de casas, es una persona moral por medio de su procurador jurídico, se contrae a vender el bien inmueble a tal persona por la cantidad de 5 millones de pesos. En este caso, lo principal es
establecer quién en la cláusula, quién es quien está vendiendo y por cuánto lo está vendiendo y a quién se le está vendiendo. Luego serían lo que viene siendo las cláusulas naturales. ¿A qué voy con esto? Estas cláusulas naturales son más que otra cosa las cláusulas de que por ley tienen que estar. En este caso, repitiendo lo mismo, en un contrato de compra-venta, lo principal sería una cláusula natural, podría ser que establecido en un artículo del Código Civil, se está obligando a pagar los daños y perjuicios en caso de no dar el pago correspondiente por el bien inmueble. Y por último son las cláusulas accidentales. ¿Qué es esta cláusula? Son cláusulas que existen en el contrato que las partes pueden establecer en el mismo. Un ejemplo en el caso del contrato de compraventa sería que, por ejemplo, se atiende a el comprador, en este caso el bien inmueble, se atiende a pagar un impuesto por, no sé, el envío de un producto el envío de un producto de un lugar a otro. Estas cláusulas pueden variar porque son cláusulas que pueden ser surgidas, como dije, por las partes. O sea, literalmente uno puede decirle, puedes expedir ante el notario que por favor escriba dicha cláusula en el contrato. Obviamente, en el momento como ambas partes están ahí, tienen que acordar que sí, que es una cláusula que debería estar, que para prevenir ciertos accidentes o otras cosas. O sea, depende de las partes. ¿Cuánto vamos a hacer? ¿Presión? 7. Ok, espérate. Ok, César. El orden de estas cláusulas generalmente va de cláusulas, las cláusulas esenciales, luego las cláusulas naturales y por último las cláusulas accidentales. Es el orden en el cual se estipula cómo va en el contrato. Primero se debe dar el consentimiento y el objeto, luego las que por ley tienen que estar establecidas y por último las últimas cláusulas siempre son las que se deben dar por las partes. Sería el orden que debe llevar en nuestro contrato de compraventa. Ahora iremos al siguiente capítulo, que es el capítulo de la personalidad. ¿A qué voy con esto? Generalmente este capítulo no van en el contrato de compraventa cuando ambas personas están ahí por interés mutuo, es decir, son personas que no necesitan una representación por alguien más, son personas físicas que se pueden expresar su voluntad sin necesidad de alguien más. Cuando se introduce este capítulo puede ser principalmente por la cuestión de que una de las partes es una persona moral, es decir, es una institución que tiene que ir un representante jurídico en nombre a acreditar la voluntad de la persona moral o de la empresa. Me remito. Generalmente no solo con las empresas, también se puede dar cuando se está contrayendo un incapaz, un extranjero, sea un albacea, pues un tutor. En este caso lo principal es redactar que es una persona que está autorizada por la persona que no puede expresar su voluntad para expresarla por él. ¿A qué voy con esto? En el artículo civil, en su artículo 1687, expresa que principalmente cuando se lleva a cabo un contrato ante notario o un contrato público, si
si esta persona no puede acreditar su representación por otra, el contrato es nulo. O sea, estoy con nulo, este contrato no sirve, no tiene acreditación o no es legal, pues va en contra de la norma. Bien, ahora habiendo explicado la personalidad, sigue lo que viene siendo en su relación con un contrato de compraventa. ¿A qué voy con esto? En el contrato de compraventa, una vez estipulado las cláusulas, tenemos que poner en la cuestión de la personalidad si el vendedor, como ya hemos dicho, es una persona moral. En este caso se debe poner el documento correspondiente que acredite la personalidad de la persona que se está presentando ante el notario como procurador jurídico de la empresa. Es decir, él presenta un documento, el notario lo anexa para poder decir que si esta persona está acreditando su personalidad bajo el documento tal, su nombre es tal y bla, 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 bla. Es decir, con esto se acredita la personalidad del vendedor, la persona que es una persona moral, ante el notario por el procurador jurídico de la empresa. Luego vienen las generales. En este caso, ¿qué son las generales? Las generales es como su nombre lo dice, damos los datos general de las personas que intervienen en el contrato. O sea, en este caso tenemos que poner el nombre del comprador, su domicilio, su estado civil, su CUR, su clave de lector, todo hecho para darle generalidad a quién es la parte. Luego, como estamos hablando que el vendedor es una persona moral, tenemos que poner los datos de la empresa, cómo se llama la empresa, dónde está ubicada, cuál es lo que viene siendo la información también del procurador, también lo que viene siendo su nombre, su domicilio, el clave para poder decir quién se está presentando ante esta persona. Esta parte es importante en los contratos y en un contrato de compraventa, porque no se estipular quiénes son y si son quienes dicen ser. Tienen que prestar ante el notario obviamente los documentos pertinentes que lo identifiquen como tal persona. Es decir, cuando el notario está haciendo y llega a este capítulo, se debe dar, las personas tienen que dar su información y demostrar que sí es cierto. Bueno, entonces, el notario tiene que saber esta información de las generales, porque cada información ayudará al notario a saber si es la persona, dónde se ubica, principalmente en un contrato de compraventa, como estamos mencionando, se tiene que saber la nacionalidad del individuo, mexicano, porque por la cuestión de los extranjeros, porque un extranjero no puede adquirir propiedad en México, se supone. Entonces, esta información es esencial para el notario, porque para reconocer esos datos, si es quien dice ser, si su nacionalidad para saber si no es extranjero, si está el estado civil para ver si no tiene lo que viene siendo mancomunidad, es decir, si vienen mancomunados con la esposa, si en caso de que mueren en la compraventa y no ha terminado de pagar el bien, la obligación se traspasa al esposo para seguir pagando. Es así, esta información es esencial. Después esto vienen las firmas. Viene lo que voy con las firmas. Estos son cuando con la escritura o el escrito de la firma expresan su voluntad de que el contrato está hecho como estipula la ley y como ellos creen mejor. Entonces, ¿a qué voy con esto? Ya. Bueno, como dije anteriormente, la firma es la afirmación del hecho y del contenido del texto. Y nuestro contrato de compraventa, como estamos hablando que el vendedor es una persona moral en base a su procurador jurídico, en este caso
él tiene que firmar a ruego en nombre y representación de otra persona, o en este caso la persona moral. Hay que ver con esto. Él da su firma con letra y él expresa la voluntad de otro individuo, o sea, la persona moral, y la firma autógrafa. En este caso es la que está haciendo el comprador, que es una persona física, donde él meramente expresa la voluntad del hecho en el contrato. O sea, en base a su propia letra, él dice estar de acuerdo. En este caso, como es un contrato de compraventa que también se está llevando ante notario, el notario tiene que poner su firma y su sello para dar credibilidad al hecho. Ok, hablamos de todo la instrumentación del contrato de compraventa. ¿Cómo quedaría incompleto? Se estipula el protocolo. El protocolo contiene todo el contenido sobre el acto jurídico, en este caso una compraventa, quién es el notario, su número, su ubicación y todo, como ya se dijo. Luego vienen las declaraciones. ¿Quiénes son las personas que intervienen en el contrato? Y sobre la especificación del bien. En este caso tiene que dar, como es una compraventa de un bien inmueble, se tiene que estipular cuál es el bien que la persona, en este caso el vendedor es una persona moral, por medio de su procurador jurídico está diciendo quién, en este caso, quién es, por quién está hablando y cuáles son las especificaciones del bien, dónde está ubicado, sus medidas, sus condiciones, todo eso. Y luego vendría siendo el clausulado. Vuelvo a repetir, clausulado en un contrato de compraventa es lo esencial. En su primera cláusula, en sus primeras cláusulas siempre se tiene que poner las cláusulas esenciales sobre qué versa el contrato y sobre qué en sí, sobre qué versa y sobre el valor del producto. Luego vienen sus cláusulas naturales, que estas son las que la ley civil estipula que se deben de poner a fuerzas en un contrato de compraventa, sobre cuáles son las causas legales que tendría en caso de incumplimiento, en caso de que se dé mala fe. Por último vienen las cláusulas que ponen las partes. Son condiciones que se ponen entre sí en cuestiones de ciertos aspectos. Luego vendría siendo la personalidad, las generales, perdón. En las generales se estipula la información de los individuos. ¿Para qué? Para en cuestiones de que se den en su dado caso algún problema o haya el notario sepa de que todo está bajo ley, porque se tiene que saber, con esta información que se da en la general, el notario sabe cierta información que necesita anotar en lo que viene siendo el contrato. Por último, vendría siendo la personalidad. En este caso, primero la personalidad y luego las generales. La personalidad se tiene que estipular principalmente que la persona que está actuando por el vendedor, la persona moral, acredite que es representante o acredite que tiene la noción, el poder o la voluntad, la capacidad de transmitir la voluntad de la persona moral. Y por último, las firmas. En el contrato de compraventa ante notario se tienen que estipular 3 firmas. La firma del notario, la firma de la parte del que compra y la parte que vende. En este caso se da una firma en nombre de otra por parte de la persona que vende. ¿Por qué? Porque la persona que vende está siendo representada por alguien. Y luego viene lo que viene siendo la firma del comprador, que es una firma autógrafa, que viene siendo la escritura por su propia mano en la cual transmite su voluntad.
Para finalizar esto, doy a entender que el contrato de compraventa de notario tiene sus especificaciones que ya mencioné, pero es principalmente entender que en este contrato se está transmitiendo una voluntad para adquirir un bien inmueble. Se tiene que dar toda la información que ya dije, porque se tiene que saber si hasta este bien tiene algunas cosas inválidas, tiene algunos pagos que no se han hecho. Es un bien inmueble, por así decirlo, que no está bajo norma. Con esto se puede hacer la transmutación del dominio del bien a la parte de la parte que vende a la parte que compra. Entonces finalizo mi video. Muchas gracias por todo. ¿Ya dijiste su nombre? Mi nombre es César José Mino Bastidas. Termino mi video deseándoles buen día a todos. Gracias.